entre los cambios de generaciones y algunas cuestiones también culturales, familiares y demás. Vamos a hablar con Yasmín Beliani, ella es psicogerontóloga, y vamos a hablar justamente de esto, ¿no? Del desafío de ser padres y madres de hijos que hoy son adultos. Los chicos empiezan a crecer y justamente empiezan nuevos desafíos. ¿Cómo estás, Yasmín? Ayelén Herbel te saluda desde este lado. Hola, Yelén, hola a todos, ¿cómo están? Bien, muy bien. En principio consultarte, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que cambia en ese vínculo cuando los chicos empiezan a crecer, quieren independizarse y los padres y madres empiezan a ser padres y madres de adultos? Ujú. Sí, es que en realidad mientras el hijo crece, ese padre también crece, ¿no? No es algo estático esto, es algo totalmente dinámico y va cambiando año tras año con ese hijo y con ese padre, ¿sí? Entonces, podríamos empezar a pensarlo de que ya dejamos de criar para empezar a acompañar, ¿sí? Y ya a partir de ahí cambia como nuestra perspectiva con ese hijo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que controlarlo o no tenemos que decidir por él. Esto pasa muchísimo, ¿no? Como que hay padres que quedan enfrascados en padres eternos y terminan siempre decidiendo por esos hijos. Y decidiendo me refiero a estilos de vida, directamente, ¿no? Entonces, eh, empezar a acompañar a este hijo. Ay, yo te dejé de ver, ayer, no sé vos. Sí, te veo, te veo. Te Ah, escucho. listo, perfecto. Entonces, es empezar a acompañar a las decisiones que toma, ¿sí? Y acá es un gran desafío para este padre. ¿Por qué? Porque aparece la pregunta de, bueno, si ya no soy padre, ya no soy madre, ¿quién soy ahora? ¿No? Y acá es donde aparece justamente la gerontología para poder acompañar esos cambios para esos padres también, para esos adultos, ¿no? Que empiezan a desafiarse en su propia identidad, en algo que construyeron durante toda su vida. Dejan de ser padres para empezar quizás a ocuparse de ellos mismos. ¿A Y qué edad, muchos quedan enfrascados ahí. a qué edad podemos considerar que un hijo es adulto ya? ¿Después de los 18 años particularmente o cuando se va de la casa? Es eterno, ¿no? Es una pregunta, te digo que muchos todavía no tenemos respuestas, pero sí es empezar a decir, bueno, a ver, ¿este hijo puede decidir por sí solo? ¿Puede tomar sus propias decisiones? ¿Puede tomar las riendas de su vida? ¿No? Obviamente que hay ciclos evolutivos, tenemos la niñez, tenemos la adolescencia, tenemos la juventud, ¿no? Por supuesto. Pero es empezar también a conocer a este hijo quién es, cada caso es como particular, ¿sí? No hay, ya hay como mucho de decir, bueno, la adolescencia se extendió o la juventud se extendió, ¿sí? No hay edades definitivas acá, ¿sí? Es empezar a conocer a ese hijo y las herramientas que pudo haber construido y tenido ese hijo, ¿sí? Y a ver, ¿y qué subyace acá? La confianza que yo deposito en ese hijo, ¿sí? Que es la confianza que en algún punto es reflejada hacia mí. ¿Por qué? Porque es empezar a ver todo lo que yo pude haber hecho como madre, como padre con ese hijo, ¿no? A medida que yo le voy dando herramientas, voy confiando en que este hijo tiene herramientas para salir a la vida, para defenderse. Bien. Y ahora lo que pasa mucho, y hay encuestas y demás que lo ratifican, es que por ahí, por el momento económico que estamos atravesando y demás, Mm. muchas personas han vuelto a vivir a la casa de sus padres, ¿no? Donde los límites eran otros, donde las reglas son otras también. ¿Cómo se hace en ese caso, donde claramente son todos adultos ahora, pero ya con una vida consolidada quizás? Sí, yo siempre digo que te das cuenta cuando el vínculo evolucionó, cuando ya no hay jerarquías, cuando ya ambos se tratan como adultos, ¿sí? Ahí es donde hay respeto mutuo. Cuando yo sigo como madre o como padre tratando a ese hijo como si tuviera 10, 15 años, cuando ya tiene 40, por más que haya vuelto a casa, hay algo ahí de la jerarquía que no te digo que pasa a ser patológico, pero sí pasa a ser, che, revisemos este vínculo, porque es un hijo que ya creció, que ya decide, que ya toma las riendas de su vida, ¿no? Entonces, cuando el vínculo evoluciona es cuando ambos se tratan como adultos. Y esto quiero decir, respeto las decisiones que estás tomando, respeto los tiempos que tenés,
¿sí? Entonces, ya no pasa por un tema de control, como cuando eran chiquitos. Ya no pasa por un tema que le tengo que hacer la comida. Ya no pasa por un tema que le tengo que pagar las cosas, ¿no? Entonces pasa por un tema de poder acompañar a este hijo en el proceso de quién es este hijo, independientemente a las decisiones que hubiera tomado ese padre. Y esto es, por más fácil que a veces suena, es muy difícil a veces para los padres entender que el hijo ya es otra persona, ¿no? Que nada, que es independiente a uno. Claro. ¿Y cómo influye también el tema de las opiniones sobre determinados temas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Cuando las personas son adultas, un poco porque los padres, por supuesto, opinan sobre determinadas decisiones que toman los hijos, pero también ocurre al revés. Muchas veces los hijos tienen bastante influencia, ¿no? En lo que son algunas cuestiones de los padres en su vida adulta. Sí, sí. Sobre todo cuando el padre aparece con alguna enfermedad, Ujú. ¿no? O con algún déficit, ¿no? Entonces ahí es donde el hijo es donde más quiere intervenir y empezar quizás a hacer por él mismo. Y esto es una gran falta de las familias, y yo lo veo mucho en consulta, que el hijo, sobrino, porque también hay muchos adultos que nunca tuvieron hijos, por ejemplo, y hay quizás algún sobrino quien se hace cargo, eh, es empezar a no hacer por ellos, ¿no? Es como un poco se revierte, es empezar a acompañar este proceso que tiene este adulto. Y a esto quiero decir que no hacer por ellos, porque si no empezás a acelerar el proceso de pérdida o de déficit. Si yo a un adulto le digo todo el tiempo que no, deja, voy a comprar yo porque vos no manejas bien el dinero, por ejemplo, o no, deja, yo voy a cocinar porque vos te perdés en la receta, ¿no? Y así infinidades de cuestiones de la vida diaria, empezamos a acelerar, ¿no? El deterioro en esta persona adulta, porque esta persona va a empezar a entender que ya no es capaz de resolver algo, ya no es capaz ni siquiera de manejar su propio dinero, por ejemplo. Entonces, el cerebro interpreta de que ya no es funcional, de que ya no sirve, de que ya no es parte de una sociedad. Y no solamente que acelera el proceso de deterioro, sino que para la autoestima de ese adulto es fundamental. Entonces yo siempre, cuando las familias vienen a consulta, entiendo la preocupación y entiendo el interés, pero vengan con ese adulto también, ¿no? Como escuchémoslo. ¿Qué pasa con ese adulto? ¿Quién es ese adulto? ¿Cuáles son los nuevos intereses, los nuevos deseos, ¿no? Los nuevos miedos? Porque muchas veces aparece como, bueno, ya es adulto, bueno, ya no tiene ningún miedo, ya no tiene ninguna inseguridad, viste, es como ya todo resuelto, no tiene como perspectiva de vida. No, sí, o sea, pensás que hoy los adultos mayores, la etapa de la vejez, por así llamarlo, Ujú. es la etapa más larga de la vida. Y no es un detalle menor. A Claro, es veces que pasamos 30 años, 40 años siendo adultos mayores. Y no es poco tiempo. claro, se alargó la expectativa de vida, ¿no? En ese caso. ¿Qué pasa cuando los padres sienten que ya perdieron lugar en la vida de su hijo, de su hija? ¿Qué es lo que está pasando en ese caso? ¿Se está duelando la infancia? ¿Se está duelando ese lugar que creen que perdieron? ¿Qué es lo que pasa cuando sucede eso? Y es un duelo, nombras un fenómeno muy profundo que es el duelo, y que si bien duelamos simbólicamente cada etapa, en los adultos mayores aparece como cierta intensidad en el duelo, ¿sí? Porque no solamente se está duelando el esto de ser madre o padre, ¿sí? Y en el madre-padre me refiero a interferir en la vida del otro, sino también se está duelando casi como una identidad. Y acá es muy desafiante para ese adulto, porque no es fácil preguntarnos quiénes somos, a cualquier edad. Yo siempre, cuando un paciente viene a consulta de 80, 90 años, le pregunto, bueno, fulanito, ¿quién sos? ¿No? Y siempre lo primero aparece como, bueno, yo soy padre o yo soy madre, bueno, yo trabajo en una empresa, ya trabajé muchos años en una empresa. Aparecen todas cuestiones externas que ya en la vida
no están. O porque se jubiló, o porque estos hijos ya se fueron de la casa y formaron sus familias, ¿no? Entonces, aparece como un duelo en su identidad que merece ser no solamente hablada, sino también alojada por un profesional. Y acá te lo linkeo con otro tema que es fundamental. Busquen ayuda, por más que parezca trillado, porque muchos adultos aparecen con este fenómeno como el edadismo de decir, a mi edad, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué voy a ir a terapia? O eso es para más los jóvenes, o no, sí, a cualquier edad, buscar ayuda profesional, terapéutica, pertinente para ese momento de la vida, es fundamental y te cambia realmente la calidad de la vida. Yasmín, la verdad es que muy interesante el tema, por supuesto lo vamos a continuar. Te agradecemos muchísimo por toda esta información y por tomarte unos minutos para charlar con GPS. No, por favor, gracias a ustedes y un beso. Gracias. Yasmín Chau, Beliani, sis. entonces, hablándonos un poquito de esta, bueno, de esta cuestión, ¿no? Que suele ocurrir muchísimo en esta etapa de la vida, sobre todo los chicos crecen, los padres sienten que pierden ese lugar, bueno, cómo establecer esos límites, qué es lo que pasa en cada uno de ellos. La verdad es que es un tema muy interesante y de actualidad que por supuesto seguiremos aquí en GPS.